Buenas, gente, ¿qué tal? Hoy vamos a ver, vamos a tratar un poco sobre causalidad. Vamos a ver otra herramienta. Vimos hace un par de vídeos Causal Impact, es una herramienta súper útil para calcular impacto incremental en nuestras campañas. Hoy vamos a ver el método del control sintético. Vamos a ver cómo Causal Impact a veces puede fallar, bueno, no a veces, muchas veces, sobre todo si lo utilizamos de la manera incorrecta. Y vamos a ver un caso concreto en el que es un caso concreto en el que nos solemos encontrar más de lo que parece y no es un problema tanto de la herramienta como de la selección de variables que nosotros hacemos para que Causal Impact trabaje. O sea, el problema no está en Causal Impact, el problema está realmente en nosotros, pero es un problema que nos comemos a menudo. Entonces, tenemos que tener herramientas alternativas. En este caso, lo que os propongo, lo que os presento, tenemos una campaña que queremos medir, lanzamos la campaña, tenemos un pre-campaña y un post-campaña, y lo que queremos ver es ese impacto incremental. El problema cuando la campaña es muy grande, esto no solemos verlo tanto con campañas pequeñas, pero cuando la campaña es muy grande, el problema es que si hemos escogido mal las variables con las que estamos creando nuestro contrafactual, con la que estamos trabajando ese causal impact, van a estar contaminadas por el propio tratamiento, o sea, por la propia campaña. Os pongo un ejemplo. Si nosotros hacemos una campaña montamos nuestro causal impact con variables del tipo visitas o tráfico a la página web, con variables del tipo volumen de búsquedas orgánicas. eh, Me valen esas dos como ejemplo. O tráfico directo, metemos esas tres en la coctelera, corremos un causal impact y en la mayor parte de los casos con campañas pequeñas con un impacto relativamente controlado, vamos a poder medir el impacto, a separarlo y nos va a funcionar. Sobre todo esto funciona bien con campañas muy de la parte baja del funnel, muy de performance. Pero ¿qué pasa cuando tiramos campañas de awareness? Si nosotros tiramos una campaña de televisión, por ejemplo, potente, y es lo que queremos medir, lo que vamos a ver es que estas variables, aquí os pongo por ejemplo brand search y tráfico directo, estas variables cuando se produce cuando arranca la campaña, estas variables suben de forma natural. Es normal. Bueno, no de forma natural, suben por la campaña. El problema es que como nosotros utilizamos estas variables para construir nuestro contrafactual, esa subida la interpreta como subida natural del mercado. Es una subida natural del mercado que no tiene nada que ver con la campaña. ¿Qué pasa? Que le estamos restando efecto real a la campaña. Porque da por hecho que como suben las búsquedas de marca y como sube el tráfico directo, las ventas tienen que subir. Y por encima de eso estará el efecto de la campaña, pero ya esa subida la entiende el modelo de forma natural. Y no es cierto, porque esa subida la está produciendo la campaña. Aquí el problema es que estas variables no son variables exógenas, son variables que están influenciadas directamente por el tratamiento. Son dentro de lo que se conoce como aquí el efecto que estamos viendo es la variable está haciendo de variable mediadora. No deberíamos estar controlando por variables mediadoras. Y el problema que se produce es que tú haces el análisis, tienes aquí tu lo primero es que el pre no tiene un ajuste excesivamente bueno, pero independientemente de eso, lo que nosotros vemos aquí es que el efecto, aquí donde se nos queda el contrafactual, la diferencia con las ventas sería de esta línea morada de puntos discontinua a la línea azul, y eso, por ejemplo, la campaña que estamos haciendo en Madrid, tengo puesto.
Y el efecto real que nosotros introdujimos en nuestros datos es que la campaña tiene un impacto incremental de 15.000 euros al día. Como está haciendo este ajuste en función de brand search, del tráfico orgánico, etcétera, y eso todo, o el tráfico directo, eso todo sube por la campaña, porque nos buscan más, todas esas métricas están diciendo, ah, sí, con la subida que hubo, las ventas deberían estar aquí. Y luego la campaña produjo este pequeño extra. Entonces, al final solo ve 3.215 euros de impacto al día, cuando la realidad son 15.000. ¿Por qué? Porque hay métricas que están contaminadas por el propio tratamiento. Entonces, cuando nosotros sabemos, esto debería ser un ejercicio que hagamos no después de haber visto esto, porque si nosotros llegamos a ver esto ya, es que porque si llegamos a hacer este experimento y este análisis con Causal Impact, es que probablemente no seamos conscientes de que nuestras métricas están contaminadas, porque si lo somos, no llegamos aquí. El ejercicio viene previo, es saber qué métricas estamos haciendo y es, oye, estas métricas están directamente impactadas por el tratamiento. En caso de ser que sí, eh, tenemos que solucionarlo. ¿Cómo lo solucionamos? No podemos utilizar esas métricas para montar en nuestro causal impact. Debemos de buscar un método alternativo. Uno de los métodos más útiles, más confiables y que a mí personalmente más me gustan es el método del control sintético. Lo que hacemos es crear nuestro contrafactual, lo creamos mediante, no con un único mercado, sino con mercados diferentes. Entonces, como nuestro Madrid está contaminado por la campaña, evidentemente, porque es el mercado que nosotros queremos medir, pues montamos nuestro control sintético con otras ubicaciones donde nosotros no lanzamos la campaña. Pues, por ejemplo, un 45% de Barcelona, un 30% de Valencia, un 15% de Sevilla. Esto nosotros no lo decidimos de manera random. Nosotros le pasamos todos los datos de forma separada al algoritmo y el algoritmo decide, oye, mira, lo que tú quieres calcular es Madrid. Madrid, la composición mediante el resto de comunidades, o mediante el resto de ubicaciones, más bien, para crear el mejor Madrid posible sería un 27,1% de Valencia, un 25% de Barcelona, un 11,9% de Bilbao, 8,9% de Málaga, 8,1% de Zaragoza, 7% de Sevilla, 6,4% de Alicante y 5,6% de Murcia. Con estas ubicaciones ya podemos crear un Madrid sintético, que aquí si veis que el ajuste es muchísimo, muchísimo mejor, que cuando se produce la campaña, aquí no se lanzó la campaña, aquí no hay una subida artificial producida por la campaña en visitas, en tráfico orgánico, en tráfico directo, en esas métricas que nosotros estábamos incorporando a Causal Impact. Entonces, como esto está limpio y la comparación viene exclusivamente de hacer ese mix entre los diferentes mercados, la proyección ya sí que es muchísimo más ajustada y la diferencia es muchísimo más grande. El efecto que nos queda, no sé si lo tengo, no, lo tengo aquí calculado, vale. El efecto que nos queda es de 14.959, o sea, recupera perfectamente el impacto de nuestra campaña. De esos 15.000 diarios nos quedan 14.959, que vemos que el salto es muchísimo más grande que lo que veíamos aquí. Debería estar aquí, debería estar por aquí y se nos queda aquí arriba. Esto es evidentemente el impacto de esas variables endógenas, que no exógenas. Si fueran exógenas no tendríamos problema. Y después, bueno, hacemos el test de falsificación del test de placebos para comprobar que ese lift que tiene Madrid, que está aquí arriba, de 15.000, es el lift sostenido de 15.000, no es un artefacto estadístico y el resto de mercados realmente en ese periodo no tienen ese lift. Aquí vemos que todas estas líneas grises más claritas se mueven en torno al cero, eh, ligeramente arriba o abajo. Ese lift se produce única y exclusivamente en Madrid, con lo cual esa diferencia podemos atribuírsela al efecto de la campaña. Entonces, al final aquí vemos que del valor real de esos 15.000, Causal Impact
un LIF de 3.215 euros, bastante alejado. El método del control sintético nos da 14.959, muchísimo más cercano a la realidad. Y como herramienta, quiere decir que una es mejor que la otra. Porque esto yo ya lo comenté en alguna publicación, que escucho a mucha gente utilizar, oye, es que he utilizado Causal Impact y me parece una mierda de herramienta. O el método del control sintético y es una mierda de herramienta. Bueno, las herramientas realmente son herramientas. Es que no son más que eso. Es como si estamos intentando hacer un mueble, no tenemos ni idea de hacer un mueble y dices, es que el martillo es una mierda, porque el mueble me quedó mal. O es que el destornillador es una mierda, porque el mueble me quedó mal. Probablemente sea que no sabes hacerlo. No sabes utilizar ese martillo y no sabes utilizar ese destornillador. Si otra persona coge ese martillo, una persona con conocimientos, o ese destornillador, seguramente le salga un mueble de puta madre. Entonces, el problema no está en la herramienta, está en nuestro conocimiento, en nuestros datos y en cómo utilizamos la herramienta. Entonces, tenemos que saber que no es, causal impact, tú le metes aquí estas 4 métricas y te da el contrafactual y siempre te va a dar un resultado. No, no, no. Tenemos que entender qué métricas le estamos pasando. Tenemos que entender si esas métricas son exógenas o endógenas con el tratamiento. Tenemos que entender si hay una calidad de ajuste previa suficiente como para que la predicción posterior sea aplicable, tenga sentido, qué fiabilidad tiene, entre qué rangos nos movemos, qué intervalos de credibilidad, en caso de que trabajemos con un enfoque bayesiano, qué intervalos de credibilidad tienen las predicciones que nosotros estamos haciendo. O sea, hay varios requisitos para poder decidir qué herramienta tenemos que utilizar, eso lo primero, y una vez que la utilizamos, si nuestros datos y nuestro ecosistema permite que esa herramienta sea fiable. Muchas veces la respuesta es no. Ok, perfecto, pues si la respuesta es no, el problema no es la herramienta, es que sabemos que la herramienta no es la adecuada para medir eso. Entonces, o buscamos otra herramienta o asumimos que no tenemos herramientas para hacer ese análisis y vamos por otro sitio. Pero es que me fastidia, especialmente que cuando la gente habla de que si Causal Impact es una mierda o si el método de control sintético es una mierda porque hicieron una prueba y el resultado que les salió no tenía coherencia. Lo más probable es que la prueba que estabas montando no tenía coherencia y no era la herramienta adecuada para medir eso. Entonces, son herramientas brutalmente útiles y muy poderosas, pero tenemos que saber cómo usarlas. Así que nada más, os dejo el código para que podáis montar vuestro método del control sintético ahí en comentarios y tal. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.